Dentro de las configuraciones que tienen que tener siempre en Word, fíjense en la pestaña general. En la pestaña general deben colocar el formato de fecha que incluya la hora. Muy importante, ya que esto nos puede afectar en la conexión de algunas tareas. En mostrar debemos cambiar los símbolos de monedas a pesos y colocar la moneda CLP sin decimales. En programación deben colocar que la semana comienza un día lunes, el año fiscal es en enero, la hora de comienzo predeterminada de 8 a 18 horas, trabajando 9 horas por día con una jornada a la semana de 45 horas. Esto nos da una jornada mensual de 180 horas con una hora de colación cada día. De las siguientes tareas, siempre deben tareas nuevas creadas manualmente. Las tareas programadas automáticas están programadas de acuerdo a la fecha del proyecto. La duración se va a mostrar en días, en caso de proyectos que tengamos proyectos en días, o en horas, como por ejemplo va a ser el test, si no me equivoco, está con un proyecto que ya está en horas. ¿Esto en qué nos va a afectar? Cuando nosotros visualizamos en Project la duración de la actividad, nos va a mostrar los días o las horas. En este caso ustedes van a trabajar en días ahora. Mostrar el trabajo en horas. El tipo de tarea predeterminado va por duración fija. Desmarcar las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo. Y eso principalmente. Posterior a eso, comenzamos a configurar nuestro calendario. Vamos a crear una copia de nuestro calendario. Y bajo este calendario vamos a comenzar a trabajar. Lo primero es configurar nuestra semana laboral, nuestro horario. A pesar de que nosotros ingresamos un horario en la parte de configuración de Project, también hay que ingresar el horario laboral en la pestaña del calendario. Porque si se fijan ahora, en este sector, yo selecciono un día laboral y actualmente Project me dice que entramos a las 9 y salimos a las 7, lo cual es erróneo con lo que habíamos ingresado. Para eso nos vamos a la viñeta de semana laboral, hacemos clic en detalles, marcamos de lunes a viernes. De semanas laborales nos vamos a detalles. ¿Puedo? Una vez que estamos en detalles, marcamos de lunes a viernes y vamos a establecer días en estos periodos laborales específicos. Habíamos dicho que entrábamos a las 8 con una hora de colación hasta las 18 horas. Esto, de acuerdo a lo que ustedes están trabajando, puede ser modificado, depende del horario de colación que tengan, la jornada laboral que tengan, pero siempre deben tener precaución que la jornada laboral en Chile habitualmente son 45 horas a la semana. Hacemos clic en aceptar y ahora nos vamos a ingresar nuestros feriados en excepciones. ¿Perdón? Sí, termina a las 6. Para eso, yo les recomendaba ingresar a la página feriados.cl y podríamos observar los feriados, yo les dije, de noviembre y diciembre. Tenemos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. ...8 de diciembre, Inmaculada Concepción... y Navidad el 25 de diciembre.
Presten atención a la pizarra, por favor, chicos. Recuerden que yo tengo ciertos feriados en el año que van repitiéndose cíclicamente y no se desplazan en el calendario. Estos son los llamados feriados irrenunciables o feriados de la Iglesia Católica y algunos que no se mueven. Hay otros que se van desplazando, como por ejemplo Semana Santa. Se mueve a lo largo de los años. No podemos predeterminar en qué fecha va a caer o en qué semana va a caer. Lo mismo para el Día de la Raza, para el San Pedro San Pablo, por ejemplo. Esos feriados se van desplazando en los años. Pero hay feriados que no. Y esos feriados son, por ejemplo, el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos se repite todos los años el 1 de noviembre. Para ya no estar ingresando Todos los Santos 2016, Todos los Santos 2017, 2018, nosotros hacemos clic sobre el feriado y hacemos después detalles. Y acá en detalles me permite hacer un patrón de repetición. Vamos a colocar anual y lo vamos a repetir a modo de ejemplo 3 veces. Fíjense que actualmente, yo cómo sé que el feriado me quedó bien configurado, por dos motivos. Uno, el feriado es un solo día, que está marcando aquí, se marca en celeste, y además me dice que el fin es el 2018. Yo recién ahí me doy cuenta que el feriado está bien ingresado. Hay muchos compañeros de ustedes que cometieron el error de configurarlo aquí desde el 1 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2018. ¿Qué sucede en esa situación? El calendario se marca como que fuera feriado 2 años completos. Y está malo, porque no nos va a dejar trabajar en esos periodos. Por eso es que para hacer repeticiones se hace en la opción detalles y se marca un patrón de repetición de un año. Perdón. Voy a hacer lo mismo para la Navidad, lo voy a repetir 3 veces. Yo acabo de crear mi calendario. Recién tengo lista la configuración de mis días feriados y de mi calendario con el cual voy a trabajar con sus jornadas laborales. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo les comentaba que una vez que configuramos las opciones del software, creamos calendario, debemos asignar los calendarios. Para eso nos vamos a la pestaña Proyecto y en el botón Información del proyecto, donde dice Calendario, vamos a marcar el calendario que hemos creado. Hacemos clic en Aceptar. Lo dejan con el estándar, están trabajando con el estándar. Posterior a eso, yo les recomiendo una buena práctica y donde se note que ustedes manejan el software es en la escala temporal que existe a la derecha. Hacemos un clic derecho, nos vamos a escala temporal, marcamos periodos no laborables y acá también debemos marcar nuestro calendario. Y aquí vamos a hacer algo para que sea visualmente más atractivo. Vamos a cambiar la trama a la que ustedes gusten y le vamos a dar un color. ¿Qué conseguimos con esto? Que en la escala visual de la escala temporal se nos marquen los días feriados o no laborables con una trama y un color. Entonces nosotros podemos identificar si hay algún error en nuestra programación, ya que una actividad no podría caer dentro de este periodo. No debería caer, porque es un periodo no laborable. Configuramos el software, creamos calendario, asignamos calendario. Recién ahora estamos en la situación de poder empezar a ingresar nuestras tareas. Fíjense que el proyecto tiene un nombre que se llama construcción y tiene una fecha de comienzo. La fecha de comienzo en Project deben configurarla en el mismo campo de información del proyecto, que era el 10 de noviembre a las 8:00. ¿Por qué le hice marcar la opción que se viera con hora? Porque hay muchas veces que Project de manera automática nos va a arrojar que comienza a las 9 o a las 10 o a las 11. Y eso nos va a generar un error en la programación. Por eso ustedes deben visualizar las fechas con hora. Siempre. Y hacemos clic en aceptar. Vamos a comenzar a crear las tareas entonces.
Recuerden que siempre estamos configurando las actividades de manera manual. Adelante. Sí, yo en este Excel se pueden copiar. Les recomiendo que practiquen ingresándola a mano, ya que en el test no van a poder copiar y pegar. Adelante. Ya, una vez que hemos ingresado nuestras tareas, fíjense lo que voy a hacer. Yo les comentaba que siempre debemos tener una actividad superior, que es el resumen del proyecto. Siempre se debe crear esa actividad. Como yo primero ingresé todas mis actividades, las duraciones y las conexiones de predecesoras, voy a hacer un clic derecho en el 1 y voy a insertar una tarea. Y a esta tarea le voy a poner el nombre del proyecto. Pero ¿cómo vamos a hacer que esta tarea sea una actividad resumen y sea la actividad superior de las demás? Vamos a seleccionar las otras tareas sin seleccionar la primera y le vamos a aumentar la sangría. Para eso nos vamos a tarea y donde dice programación hacemos un clic con sangría hacia la derecha. Y fíjense lo que acaba de ocurrir. Automáticamente la actividad superior, que era el nombre del proyecto, pasó a ser autoprogramada con una duración de 10 días y que comienza cuando yo configuré la fecha del comienzo del proyecto. Sola se inició esa configuración. Como recomendación, una vez que ya estén casi listos estén listos con su proyecto, con la asignación de recursos, con la configuración de duraciones, con la conexión entre tareas, a la primera actividad solamente le van a colocar la misma fecha de comienzo del proyecto. Solo la primera actividad. Y nos vamos a percatar que las horas que yo les había comentado sean las indicadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense el paso a paso que yo seguí. Configuré el software, configuré el calendario, asigné los calendarios, ingresé mis tareas, ingresé mis duraciones, ingresé mis dependencias de actividades, creé una tarea superior que me englobaba todo el proyecto. Y si tuviera recursos, asigno recursos, creo los recursos y los asigno a las actividades. Y una vez que finalizo todo eso, recién ahora, cuando estoy listo con mi proyecto, voy a autoprogramar. Para autoprogramar, seleccionamos todas las actividades y hacemos clic en autoprogramar. Y ya acabo de desarrollar un proyecto completo. ¿Qué puedo ir viendo? Este es un proyecto bastante básico sin recursos, solamente duraciones y dependencias. ¿Qué puedo ir viendo en este proyecto? Lo primero, en mi escala temporal, voy a hacer clic derecho, zoom, y voy a ver el proyecto completo. Por escala de sub no se ven los feriados, pero si se acercan se van a ver. Tenemos nuestro proyecto completo. Esas son las conexiones entre tareas. Yo podré interpretar si tengo algún día feriado entre medio o no. Pero además, uno puede ver la información del proyecto y sus estadísticas. Para ver las estadísticas, se van a proyecto, información del proyecto, y hacen clic en estadísticas. Y aquí, en este campo, es donde Project nos va a dar todos los valores que nosotros necesitamos. Nos va a dar una duración, una fecha de comienzo, una fecha de fin.
nos va a decir cuáles son los valores y los costos, y nos va a dar, y podríamos obtener todo lo necesario en nuestro proyecto a ejecutar. Cuando yo vaya a evaluar, yo me voy a fijar en este campo. Este campo tiene que ser igual a la configuración o a lo que yo obtengo en la programación. Estas son las estadísticas del proyecto. Esa era la actividad número 1. Si se dan cuenta, la realizamos en 10 minutos. Es bastante simple si siguen el paso a paso adecuado. Si se equivocan, van a tener muchos errores que no van a saber resolver o les va a costar mucho resolverlos. Ahora, con la misma metodología que les enseñé ahora, van a hacer el proyecto 2 que está más abajo en la hoja de Excel. La idea es que desarrollen todas las actividades, hagan las conexiones y además vamos a comenzar a ingresar recursos. Vamos a crear la hoja de recursos, les voy a explicar los campos y vamos a asignar los recursos a las actividades, para posteriormente ver la información del proyecto y ver qué estadística nos arroja. Comiencen a desarrollar el otro proyecto mientras tanto. Ya, dentro de la segunda actividad, una vez que nosotros creamos nuestro calendario, configuramos las opciones, creamos el calendario, ingresamos los feriados y ingresamos las tareas y sus duraciones, ¿no es cierto? Lo mismo que el primer proyecto. Esta es una actividad que yo ya realicé. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes se dieron cuenta, la actividad 2 nos pide el uso de recursos, ¿no es cierto? Para nosotros crear recursos en Project, nos vamos al Project, hacemos clic en Tarea, posteriormente nos vamos donde dice Diagrama Gantt y nos vamos a Hoja de Recursos. Y aquí en Hoja de Recursos es donde nosotros vamos a ir creando nuestros recursos. A destacar que ustedes tienen que tener consciente siempre, los recursos se dividen en 3 categorías. Tenemos recursos de trabajo, recursos de material y recursos de costos. ¿Cuáles son las diferencias? Recursos de trabajo siempre son las personas, HH, hombre. Recurso material es todo aquel insumo que yo necesito para mi proyecto y el recurso de costo va a ser algo que yo subcontrato o que necesito. Por ejemplo, yo como empresa de mantenimiento necesito subcontratar el montaje de una bomba y elijo una empresa subcontratista mía para que ella me instale la bomba. Ella me va a cobrar un costo fijo y ese va a ser el valor del montaje de la bomba. Ese es un costo que yo no puedo variar, solamente se asigna al proyecto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre costo y material. Entonces, cuando nosotros estamos en la hoja de recursos, lo que vamos a configurar es, creamos un nombre al recurso, le damos el tipo de trabajo, cuál va a ser su capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la cantidad de personas disponibles que yo tengo. Las personas se dividen de 100 en 100. Ustedes no pueden colocar 150, 175, 120. ¿Por qué? Porque la capacidad de una persona uno no la puede determinar a medias. Yo no puedo decir necesito 1.5 personas para esta tarea. Nadie me va a decir que esa persona va a trabajar a la mitad de su capacidad, o yo la puedo partir por la mitad y que trabaje aquí y en otro lado. Por lo tanto, las personas son siempre de 100 en 100, recuerden eso. Y de acuerdo a la cantidad que yo tengo, por ejemplo, en esta yo tengo un solo arquitecto. Si yo tuviera 2 arquitectos, yo subo la capacidad a 200. Si tengo 3, 300. Y así sucesivamente. Posterior a eso, tenemos otra columna de configuración, que es la tasa estándar y la tasa hora extra. Como sus nombres los dicen, es lo que a mí me cobran por hora. La tasa estándar, hora normal, la tasa hora extra, la hora extra de ese recurso que estoy asignando. Más a la derecha, tenemos costo unitario, que esto se deja en 0. El acumular siempre va a ser un prorrateo, y el calendario es el calendario que yo configuré en mi proyecto. Si no tiene el mismo calendario, va a tener errores en los costos finales del proyecto. Tienen que fijarse en esas cosas. De esta manera yo creo mis recursos. Posteriormente yo debo asignarlos a las actividades. ¿Cómo lo hago? Me voy a diagrama Gantt, nuevamente. Yo tengo mis actividades, ¿no es cierto? Yo tengo una columna que se llama nombre de los recursos. ¿Y qué voy a hacer? Me paro en esta celda, ¿no es cierto? Hago un clic en la flecha y marco los recursos que yo necesito. Por ejemplo, arquitecto. Pero ¿cómo le voy a indicar cuántos arquitectos necesito? Yo puedo colocar arquitecto, espacio, 100%. O si no, hago doble clic en la tarea, se abre esta ventana y me voy donde dice recursos.
Donde dice recursos, fíjense que yo asigné un arquitecto y me dice cuántas unidades necesito. Y ahí yo le doy la cantidad de arquitectos que necesito y este costo se calcula solo en los recursos humanos porque nosotros ingresamos 2 tasas. Si yo tuviera un costo, valga la redundancia, que debo incurrir, que es un costo fijo que yo les dije, una de las categorías, yo por ejemplo voy a colocar empresa tanto, y cuál es el costo que ellos me cobran aquí. Porque es el costo por la actividad que ellos van a realizar. ¿Ya? Y aquí es donde yo voy dando las distintas capacidades del recurso. ¿Ya? Así es como se asignan los recursos a una tarea. No tiene mayor complejidad, es un paso más, además de lo que ya habíamos hecho. Solamente una vez que yo creo mis tareas, doy las duraciones, creo las conexiones entre las tareas, ¿no es cierto?, las predecesoras, yo voy y creo mi hoja de recursos y asigno mis recursos. Esos son los pasos que se deben seguir. Y una vez que asigné mis recursos, autoprogramar. Sigan esos pasos, chicos. Si no los siguen, van a tener un desorden cuando estén programando. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? ¿Por qué nosotros asignamos recursos y queremos ver cuánto va a valer? Gracias, chicos. Porque ahora si yo me voy a estadísticas, fíjense que ahora el proyecto no solamente me indica una duración de fechas, me está dando un valor. Y me está diciendo cuánto me cuesta mi proyecto. Y a esto es lo que yo quiero llegar, a saber valores, números de mi proyecto. Esta es la interpretación de proyecto más rápida y simple. ¿Cuánto dura el proyecto? Fecha de comienzo, fecha de término, ¿cuánto vale? Ahora, si yo tuviera un problema en mi programación y me doy cuenta, por ejemplo, yo tenía capacidad de arquitecto una persona, ¿no es cierto? Voy a aumentarle a propósito la que necesito. Y fíjense que automáticamente en este lado aparece un monito rojo. Este monito rojo lo que me indica es que tengo una sobreasignación de recursos versus lo que yo tengo disponible. En pocas palabras, necesito contratar gente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Una interpretación más detallada. Yo me voy a la pestaña Tarea, Diagrama Gantt, y busco donde dice Uso de recursos. Y llegamos a una nueva ventana. Esta ventana que nos muestra, fíjense, me voy donde está el arquitecto, nos va a mostrar en qué tareas está involucrado el arquitecto, hacia abajo, ¿no es cierto? Y en cuál tiene una sobreasignación de horas, nos marca en rojo. Entonces yo mirando esta interpretación, inmediatamente le digo a mi jefe, en tal actividad estamos escasos de tal recurso. Necesitamos contratar más para esa actividad o prolongar la actividad en duración de días. Esa es la interpretación de esta hoja. Yo que le digo, tenemos 2 opciones. O contratamos más personas o alargamos la actividad. ¿Ya? Eso es lo importante de la hoja de recursos, chicos. Para que ustedes la sepan. Entonces, las líneas bases que son una foto de la condición actual del proyecto. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a proyecto, vamos a establecer línea base y van a hacer clic en borrar línea base. Porque este proyecto tenía una línea base establecida. Lo vamos a hacer desde cero. Hacemos clic en borrar línea base. Posterior a eso, vamos a hacer nuevamente y vamos a establecer una línea base. Fíjense que aparece este cuadro. Yo les comenté que podemos comparar mediante una línea base o mediante un plan provisional. ¿Cuál es la diferencia? Línea base me establece la comparación de fechas, recursos, costos y duraciones de los proyectos. Y el plan provisional me establece solamente comparación de fechas y costos. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser establecer una línea base. Marcamos línea base y si hago clic, silencio jóvenes, si hacemos clic en línea base, fíjense que nosotros podemos sacar hasta 11 estados del proyecto. Puedo establecer 11 líneas base o fotografías del proyecto en un cierto momento. Nosotros vamos a ocupar la primera del proyecto completo o pueden hacerlo también de ciertas tareas seleccionadas. Nosotros vamos a hacer el proyecto completo ahora. Hacemos clic en aceptar. Actualmente lo que yo he hecho es a mi proyecto, una vez planificado, escrito, asignado recursos y autoprogramado, yo le acabo de sacar una foto.
Y aquí estoy diciendo, este es mi proyecto inicial, lo presupuestado. Ahora sucede que yo mientras ejecutaba mi proyecto tuve un retraso en una actividad y se postergó. ¿Qué voy a hacer? Vamos a aumentar la actividad número 2.1 a 60 días. De 5 a 60. Y vamos a agregar un botón, que es este botón superior a la izquierda. Fíjense, no sé si lo tienen, que se llama asistente para diagramas de Gantt, que es un lápiz con colores. Fíjense acá arriba. Ya. Si no lo tienen, sigan todos por favor. Hacen clic en la flechita, van a más comandos y aparece esta ventana. ¿Están todos aquí? ¿Estamos? Ya, una vez que hacemos clic en más comandos, donde dice comandos disponibles, vamos a hacer clic en comandos que no están en la cinta de opciones. Y aquí vamos a buscar este botón que aparece ahí, que se llama asistente para diagramas de Gantt, y lo vamos a agregar a la derecha. En aceptar, y ya tenemos el botón disponible arriba de la opción de guardar. Recuerden que nosotros establecimos primero una línea base, ese es el paso. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso fue que nosotros tuvimos un retraso en la actividad, lo ingresamos, y ahora vamos a comparar la línea base con nuestro nuevo plazo. Para eso hacemos clic en el asistente, hacemos clic en siguiente, y vamos a establecer una línea base. Marcamos línea base. Hacen clic en el botón que agregaron. Rojo. Siguiente. Línea base. Siguiente. Marcamos recurso de fecha. Siguiente, la opción sí. Siguiente, dar formato. Salir del asistente. Y ahora fíjense lo que acaba de suceder. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Yo, en el paso a paso, para ver de manera, acabamos de ver la interpretación gráfica. Vamos a disminuir esto un poco, nos vamos a ir a la opción de vista, vamos a hacer clic en tablas, y la primera tabla que vamos a observar es la tabla de programación. La tabla de programación, ¿qué nos entrega? Nos vamos a vista, tablas, programación. La primera tabla, ¿qué es lo que nos entrega? La primera tabla, por favor, fíjense. Fíjense que nosotros tenemos una fecha de comienzo, una fecha de fin. Esa es nuestra primera tabla que nos dice cuándo debía comenzar. Nos entrega una fecha límite de comienzo. ¿Qué es esto? Tenemos holgura para desplazar la tarea. Ese es el concepto. Holgura, por si acaso. Y nos va diciendo, por ejemplo, que yo retrase una actividad en mi proyecto no significa que mi proyecto completo hasta la fecha de entrega se aplace. Recuerden que hay dependencias involucradas, por lo tanto hay actividades que se pueden atrasar y no van a afectar a la finalización del proyecto. Para eso es Project, para nosotros interpretar qué es lo que nos afecta o no. Y nos va diciendo qué actividades tienen algún retraso permisible, cuál es nuestro margen o holgura de demora. Esta es la primera tabla. Como segunda tabla, si van nuevamente a tablas, y nos vamos a ir a la que se llama variación. Y ahora fíjense, si recuerdan, nosotros teníamos 5 días en un comienzo y lo aumentamos a 60. Y la actividad 2.1, que es la que está marcada, nos dice que tuvo una variación en su finalización de 55 días.
¿Y eso a qué nos afecta? Nos afecta a la siguiente actividad. Nos afecta no a todas las actividades, sino a las dependencias de ellas. Y así es como yo voy viendo cuál va a ser mi variación final. Y si mi jefe me pregunta cuántos días me afecta esos 55 días en el proyecto al final, fíjense en la primera, nos atrasamos 46 días por haber afectado 56 días una actividad. Esa es la interpretación que tienen que hacer. No porque yo me atraso 55 días en una actividad, me atraso 55 días en mi proyecto completo. Project que me está diciendo, me atrasé 55 días en la actividad 2.1, pero tu finalización del proyecto se atrasa solo 46. ¿Ya? Esas son las tablas con respecto a las líneas bases. Project, además de tener cómo establecer estas fotografías en cierto momento del proyecto, nos entrega otra opción. Esa opción de Project que nos permite visualizar algo más son las famosas rutas críticas o mallas PERT. ¿Qué es una ruta crítica? Es lo que les voy a explicar ahora. Perdón. En este proyecto volvemos con la tabla, vamos a la tabla de entrada para volver a ver nuestras actividades con sus duraciones. Vamos a ver un poquito mejor la escala temporal. Y nuevamente vamos a recurrir a nuestro asistente de diagrama Gantt. Vamos al asistente, hacemos clic en siguiente, pero ahora no vamos a ver la línea base, vamos a ver la ruta crítica. Hacemos clic en siguiente, 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 dar formato. Y acabamos de configurar una ruta crítica en nuestro proyecto. ¿Qué observamos a primera vista? Que Project nos pinta de color rojo aquellas actividades que son la ruta crítica. Tengan siempre conocimiento, la ruta crítica no es porque la ruta que tiene más recursos o más dinero involucrado. No tiene por qué ser la ruta que dura más. La ruta crítica es aquella que me afecta a la ejecución final de mi proyecto. Tengan siempre claro ese concepto. No porque una actividad sea 60 días y la otra sea 5, la de 60 va a ser más crítica. Puede que la de 5 sea la actividad antecesora a la otra, y eso significa que esa actividad, si no termina, no se ejecuta la de 60. Por lo tanto, la ruta crítica, como Project nos pinta la ruta, nosotros le vamos a decir, jefe, sobre estas actividades tenemos que tener el doble de control, porque si hay alguna que tiene alguna demora, algún retraso, o tenemos algún problema de algún accidente, debemos poner especial énfasis porque se nos va a atrasar el proyecto. Esa es la interpretación de la ruta crítica. El jefe le va a decir, ¿saben qué? Está bien. Ahora tú te vas a controlar esas actividades cuando se estén ejecutando y tú vas a supervisar esas actividades. Usted, ningún problema. Yo llevo el control y voy comparando con la línea base cuál va siendo la evolución del proyecto. Para que se den cuenta que Project no es solamente ingresar tareas y darle duraciones, es interpretar. Esa es la finalidad, chicos. ¿Alguna duda con respecto a lo recién explicado?